Hola a todos los amantes del ajedrez, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde, donde les traigo el análisis de una partida jugada entre Max Euwe y Alec en el Campeonato Mundial de 1935. Espero la disfruten, empezamos. La partida se jugó una defensa eslava, D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, peón por A4, alfil F5. Esta línea es muy conocida de la defensa eslava. Caballo E5, caballo B a D7, caballo por peón, dama C7. Para continuar con E5, G3, para desarrollar el alfil por vía G2 y el otro desarrollarlo a F4. E5, peón por, caballo por peón, alfil F4, caballo F a D7 para ayudar a sostener el caballo de E5, alfil G2 y F6. En otra partida que analicé de este mismo match por el campeonato mundial, Euwe jugó alfil E6, que no es una jugada mala, pero tiene un detallito importante. Con el alfil en F5, cuando las negras jueguen torre D8, la dama se tiene que mover a C1. Tampoco es que quema ubicada porque después puede salir vía C3, cuando quite el caballo de C3, puede salir vía C3, como se dio en esta partida. Pero en C2 estaría muy cómoda, pues en esos momentos no podría con el alfil. En cambio, cuando el alfil está en E6, la dama cuando la torre venga de 8 puede jugar a C2 y va a estar un poco más cómoda. Es un pequeño detalle, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, después de alfil G2, en esta ocasión si las negras jugaron F6, que es la jugada más común y la teórica en estos momentos. Las blancas se enrocan. Después de enroque, las negras jugaron torre D8. Una posibilidad que se ha jugado en varias partidas es alfil E6, obligando al caballo blanco a tomar una decisión. Y después de caballo por, las negras han tomado peón por caballo, alfil E3, y las negras han jugado alfil C5 para desarrollar rápido su alfil y enrocarse rápidamente. Y aquí las blancas han jugado la interesante caballo E4, alfil por alfil y peón por alfil. Una posición muy interesante porque las blancas quedan con dos peones de, pero para las negras es muy difícil atacarlos ya que están en una columna cerrada. Momentáneamente tienen la columna F y evitan que las negras se enroquen corto. Y si las negras se enrocan largo, sería una batalla muy interesante donde las blancas buscarían abrir el flanco de dama y las negras harían lo mismo por su lado en el flanco de rey. También una ventaja de tener la columna de F es que le puede servir para defenderse un poco mejor a las blancas de algún ataque en el flanco de rey. Pero después de enroque corto, las negras jugaron torre de 8 y las blancas juegan dama C1 para evitar cualquier problema en la columna D, y las negras juegan dama B8, que es una pérdida de tiempo porque podrían haber evitado algunos inconvenientes con alfil E6 de una vez para obligar al caballo blanco a tomar una decisión y ayudar a controlar la casilla de 5. Los inconvenientes son, por ejemplo, si juegan alfil E7, las blancas tienen la opción de tomar caballo por caballo, y si caballo por caballo, jugar caballo D5 y lograr cambiar el alfil D7, quedar con pareja de alfiles en una posición abierta
y están muy cómodas en la posición. Obviamente aquí no se puede peón por caballo porque perderían la dama. Entonces por eso alfil 7 momentáneamente era mejor no hacerlo. Por eso alfil 6 era un poco mejor. Pero jugaron dama b8, donde evita todo eso, pero la dama está un poco mejor en c7. En esos momentos de la posición, cada bando ya debe tener sus planes claros. Por el momento de las blancas es darle una mejor casilla a su dama y conectar sus torres y traerlas a las columnas centrales. Y el plan de las negras es desarrollar su alfil y enrocarse rápidamente. Por eso las blancas juegan caballo e4. Por dos razones: centralizan su caballo y le dan la casilla c3 a la dama. Las negras siguen con alfil e7, continuando su desarrollo, y para enrocarse, dama c3, donde incrementa la presión sobre el caballo de e5 y ya va a traer sus torres a las columnas centrales. Enroque corto por parte de las negras, torre a d1 para empezar a luchar por la única columna abierta de la posición, y las negras juegan alfil e6, amenazando el caballo de c4 y liberando un poco la presión sobre el caballo de e5. Las blancas jugaron caballo por e5 y las negras retomaron caballo por caballo. Si algo como peón por caballo, blancas pueden jugar caballo g5 y quedarían con la pareja de alfiles. Porque si alfil por g5, alfil por g5, y en esa posición quedarían con la pareja de alfiles. Y si defendieran su alfil de dama con la jugada alfil f7, después de caballo por f7, torre por f7, alfil e3, y las blancas siguen quedando con la pareja de alfiles en esta posición abierta. Por eso las negras, después de caballo por e5, retomaron de caballo, y las blancas aprovecharon un recurso táctico para incomodar a las piezas negras. ¿Cuál recurso táctico? La jugada caballo g5. Porque con esa jugada está amenazando el alfil con peón por caballo. Ante la posibilidad alfil f7, las blancas hubieran tomado caballo por alfil, torre por alfil, y las blancas podrían haber hecho tranquilamente alfil h3, mejorando su alfil y amenazando alfil e6 para clavar la torre. Y después de torre f a f8, la posición blanca es un poco mejor, pero la posición negra también es muy sólida. Pero en vez de alfil f7, las negras tomaron peón por caballo porque profundizaron, y en la cuarta jugada creían que iban a igualar la posición, pero les faltó profundizar más, porque después de la secuencia, en la quinta jugada, las blancas quedaron un poco mejor. ¿Cómo fue la secuencia? Después de alfil por caballo, las negras tienen alfil f6. Obviamente, si las negras juegan alfil d6, las blancas simplemente toman en g7 y abren totalmente la posición del rey negro. Por el momento no sería tan grave, pero sería un peón de más. Y sería una lucha muy interesante con las piezas pesadas y los dos alfiles por cada bando. Por eso, después de alfil por e5, las negras jugaron alfil f6 para sostener la posición. Y después de alfil por b8, alfil por c3,
La blanca jugaba alfil D6. Después de alfil D6, la negra jugaba torre F7. Y esa es la jugada en la que tenían la esperanza para igualar la posición, porque después de peón por alfil jugaron torre F a D7, clavando el alfil, y las blancas no lo pueden quitar porque perderían la torre. Pero la jugada que no vieron fue torre B1, porque como las negras están obligadas a tomar torre por alfil, las blancas toman torre por B7 y quedan con peón de más y con una torre activa en séptima. Y la balanza se inclina más a favor de las blancas. Después de eso, las negras jugaron torre 8 a D7 y torre por torre, alfil por torre. Y las blancas jugaron alfil E4. Una jugada más natural y un poco más lógica sería torre B1, activando la torre y con la idea de empezar a atacar los peones débiles de las negras. Pero en vez de torre D1 jugaron alfil E4. Las negras juegan C5 atacando el peón de A4 con el alfil y las blancas juegan C4. Si en vez de C5 las negras hubieran jugado torre D2, las blancas tenían la tranquila alfil D3 sosteniendo el peón. Y las negras no pueden jugar torre A2 porque después de alfil C4 jaque perderían la torre. Entonces por eso jugaron C5 y las blancas juegan C4 para darle un apoyo al alfil en D5 y pasan el peón de A4, que hubiera sido mejor que al X no se lo hubiera comido. Después de alfil por A4, las blancas jugaban alfil D5 jaque, rey F8 y torre A1. Aquí cualquiera de las dos retiradas del alfil era mejor para las blancas. Después de alfil C6, las blancas tienen torre A6 clavando el alfil y ganando pieza. Sí, alfil D7, después de torre A7, la posición negra se caería a pedazos, ya que el alfil de D5 domina casi todo el tablero y la posición de A7 es muy activa. Pero después de torre A1, las negras jugaron torre A6, con la esperanza de en la próxima jugada jugar alfil B5, pero se encontraron con una gran sorpresa. Aquí en esa posición le pido a los amantes del ajedrez que le pongan pausa al video y encuentren una hermosa jugada que le dio la victoria a las blancas. Después ya torre A6, las blancas jugaron torre A2, una hermosa jugada que gana la partida, porque ya la idea de las negras que el alfil B5 ya no sirve, porque después de peón por alfil la torre blanca quedaría defendido con el alfil. Entonces después de este torre A2, las negras siguieron otras cuantas jugadas, pero ya no pudieron sostener la posición y se rindieron. Una partida no del otro mundo, pero muy interesante, que demuestra que a este gran nivel de la élite, con el solo hecho de que se le escape una jugada, ya le puede costar la partida a uno de estos grandes maestros. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like para que este video llegue a más personas y suscríbete para que estés atento al nuevo material que iré subiendo semanalmente. Hasta la próxima, amantes del ajedrez. Muchos éxitos y abundancia.